Vamos a presentar al primer ponente, que es Jordi Tresserras Juan, el presidente de ICOMOS España. Además, es director del Laboratorio de Patrimonio, Creatividad y Turismo Cultural de la Universidad de Barcelona, donde forma parte del cuerpo académico del doctorado en Sociedad y Cultura. En 2001 fue profesor adjunto de Turismo Cultural en el Centro de Estudios de América Latina y el Caribe en la Universidad de Nueva York, y desde entonces también es profesor en otras muchas universidades a lo largo de todo el planeta, por ejemplo, la Universidad Sorbona en Francia, la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador y en Bolivia, también en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. En todos ellos imparte tanto grados como posgrados y cursos de doctorado sobre patrimonio cultural y turismo, específicamente sobre patrimonio inmaterial y esa dimensión turística de la que vamos a hablar hoy. Además, es consultor de organismos internacionales como la UNESCO, la Unión Europea o la Organización de Estados Iberoamericanos y tiene, como podéis imaginar, una agenda ajetreada. Así que vamos a robarle el menos tiempo posible. Jordi, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por participar ahí en esta jornada. Estamos deseando escucharte. Buenos días, Sara. Me he dicho el Y título de tu ponencia, que es Patrimonio Cultural Inmaterial y Turismo Sostenible, retos y perspectivas tras 20 años de la Convención de UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. muchísimas gracias a ti y a todo el equipo del Instituto de Patrimonio Cultural de España por invitarme y sobre todo a las personas que están participando por compartir experiencias, ¿no? Que de eso se trata y yo creo que es sobre todo para trabajar en una hoja de ruta futura. Pues bueno, sin más, os comparto la presentación que estará a vuestra disposición. Y el reto que planteamos precisamente es, bueno, analizar cuál es la situación del patrimonio cultural inmaterial en relación con el turismo sostenible, con los retos que nos plantea la Agenda 2030, pero sobre todo con esas perspectivas, ¿no? de estos 20 años. Yo me acuerdo que ah, al principio de la convención, cuando participaba en algunas de las reuniones con UNESCO, era una de las convenciones en las que había más reticencia en relación con el tema del turismo, ¿no? Sobre todo por los impactos que ayer tuvisteis oportunidad, ¿no? Pues de conocer, ¿no? Pero después ha sido una de las convenciones que ha ido trabajando y sobre todo en los planes de salvaguarda ha incorporado el turismo, no solo por el tema de mitigar los impactos, sino sobre todo por aprovechar las oportunidades o sinergias que pueden ir asociadas, ¿no? Y de eso pues trataremos en esta presentación. Por un lado, quiero hacer referencia a un tema que creo que es importante y sobre todo para España, porque España ratificó el año pasado la Convención de Faro, que habla sobre las comunidades patrimoniales, ¿no? Y sobre todo el papel que juega la sociedad, o sea, la comunidad organizada, ¿no? Para salvaguardar ese patrimonio y sobre todo para poder generar desarrollo a partir de ese patrimonio. Con lo cual yo creo que es un punto también importante porque sin comunidad y sobre todo sin la comunidad portadora no puede haber un turismo sostenible o lo más sostenible posible, ¿no? Y bueno, enfrentándonos ya a la Agenda 2030, que es un poco la línea de trabajo, ¿no? que se plantea, os voy a poner experiencias tanto de España como experiencias internacionales para que veáis, pues bueno, cómo se puede trabajar la agenda desde la base y sobre todo mirando hacia las oportunidades que se pueden desarrollar. A mí me gusta empezar con el objetivo 1, que es el fin de la pobreza, porque gracias a una gestión responsable del patrimonio cultural y material se pueden generar oportunidades para generar ingresos para esta comunidad y sobre todo para reducir la pobreza, que pobreza para Naciones Unidas es cobrar menos de $1,25 al día, ¿no? Y lamentablemente hay muchísimas personas, muchos millones de personas en el mundo, pues que viven en esta situación, ¿no? Pero bueno, en España, que tras la crisis que tuvimos tras la pandemia, pues realmente, y sobre todo en determinadas zonas, tanto urbanas como rurales, vemos que realmente pues estamos en una situación compleja y que realmente pues a partir del patrimonio se pueden generar experiencias turísticas, como veréis, que pueden generar recursos.
Este es un caso que os pongo interesante en Bolivia, en la que estuvimos trabajando yo trabajé como consultor de la oficina de UNESCO en Quito para los países andinos y trabajamos un proyecto con las comunidades rurales aymaras de Tiwanaku, bueno, aymaras y campesinas de Tiwanaku en Bolivia. Realmente es interesante porque en este caso, pues el sitio de Tiwanaku, el sitio arqueológico que está en la población de Tiwanaku, era patrimonio mundial desde el año 2000. También, bueno, este año celebrarán los 10 años también como inscripción en el Capañán, o el Camino Principal Andino, es decir, que tiene 2 reconocimientos como patrimonio mundial, pero también por la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial tiene un reconocimiento a las mejores prácticas de valorización de la cultura aymara, ¿no? Y entre ellas, pues temas como la música, la artesanía o las técnicas agroalimentarias y de patrimonio culinario. Pero a pesar de tener todos estos reconocimientos, pues realmente la comunidad no generaba, o sea, o la gente que visitaba Tiwanaku visitaba el sitio arqueológico y se marchaba, ¿no? Y de hecho, con la mejora de las comunicaciones, pues lo que se generó es que se acortaba el tiempo de la visita y la gente llegaba y se trasladaba a Hualapaz o a Puno, ¿no? Con lo cual, ante este reto, pues trabajamos con las comunidades y lo que se consiguió fue realizar un catálogo de experiencias turísticas y, sobre todo, realmente cuando estuvimos trabajando con la comunidad, la mayoría eran experiencias vinculadas con el patrimonio cultural inmaterial. Es un catálogo que ahora precisamente pues están en un proceso de revisión y sobre todo de digitalización y aprovechamiento de las plataformas existentes que ahora comentaremos, ¿no?, para su promoción y comercialización. Nos encontrábamos ante situaciones complejas, que eso sucede en general cuando ves, por ejemplo, los maestros de la piedra, los picapedreros del Capacñán, que cuando te dicen, oye, es que cuando recibo un grupo de turistas cobro más que cuando estoy trabajando normalmente pues en mi trabajo habitual, ¿no? Claro, esto genera pues ciertas contradicciones, pero lamentablemente tampoco tienen visitantes todos los días, ¿no? Pero bueno, son temas a plantear porque pueden generarse impactos pues no deseados que me imagino que ayer los comentarían. Y os voy a explicar otra, vinculado con estas plataformas, pues experiencias de articulación, de generar sinergias, ¿no? Desde la oficina de UNESCO México, donde también estuve trabajando estos últimos años, nos plantearon una alianza con Airbnb. Airbnb, como sabéis, pues bueno, es una compañía de alojamiento que nació con el espíritu de la economía colaborativa, pero no deja de ser ahora pues un emprendimiento que ha generado un impacto, sobre todo en centros históricos que ha desconfigurado también en ese sentido, pues nos ha hecho replantear los modelos de turismo en relación al alojamiento, ¿no? Algunas ciudades, como la mía, Barcelona, pues han trabajado para la regularización de estas experiencias. En el caso de México, nos encontrábamos con un trabajo que se estaba haciendo entre el gobierno de la Ciudad de México con Airbnb y UNESCO, trabajando sobre todo no tanto en el tema de alojamientos, que era un tema de regulación del propio ayuntamiento de la Ciudad de México, sino en relación a buscar oportunidades y sobre todo buscar oportunidades a través de Airbnb Experiences. Un tema que no está regulado, en el caso de España pues no tenemos regulación en relación con esto, pero lo que se hizo fue trabajar para establecer un manual de cómo tendrían que ser estas experiencias y sobre todo pues con un acompañamiento, una capacitación a las personas y a las comunidades, trabajar el tema de los ingresos y también cómo formalizarlos, para que no porque la mayoría de estas experiencias estaban en una economía que podíamos llamar informal, como sucede aquí también. Y también fomentar en ese sentido la creatividad y proteger el propio patrimonio, tanto material como inmaterial, ¿no? Y bueno, os pasaré el enlace del documento para que lo podáis compartir, pero bueno, si os fijo, para que veáis, por ejemplo, esta es una de las experiencias en Xochimilco. Xochimilco es un sitio patrimonio mundial. Aparte, pues, por otro lado también SIPAM, Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial,
y esa cultura viva de las chinampera, pues es del cultivo en esos campos elevados, ¿no? Y la economía lacustre, pues tienen un valor también de patrimonio cultural inmaterial importante. Si os fijáis en el catálogo, hay una serie de criterios que se marcaron para la inclusión de esas experiencias desde el punto de vista de patrimonio, pero también desde la igualdad de género, inclusión y accesibilidad, la posibilidad de derrama para la economía local, que fueran descentralizadas, es decir, que no todas se concentraran en el centro histórico. Ese era uno de los temas claves, ¿no? Y sobre todo también el impacto social que podía tener la iniciativa, ¿no? Bueno, pues había una relación en este caso de los servicios que incluían y la persona de contacto que los ofrecía, ¿no? También se miraba que cada uno de ellos a ver qué ODS cumplía y sobre todo, bueno, pues una descripción de la experiencia y apoyarlas. Que cuando la gente pues entrara a hacer una reserva de alojamiento o entraran a hacer una reserva de experiencia, pues que se visualizaran antes estas experiencias reconocidas, en este caso siguiendo los criterios de UNESCO y bueno, del propio municipio del propio Ayuntamiento de México y sobre todo pues, con ese apoyo de las comunidades. Cabe decir que Airbnb Experiences nace a través de una empresa española, Trip for Real. Trip for Real fue una empresa que se creó en Barcelona para promover experiencias por parte de la ciudadanía, que fue financiada en este caso por el Ministerio de Economía de España y de hecho generó una plataforma y un interés suficientemente grande para que Airbnb comprara esa plataforma de Trip for Real y la transformara en Airbnb Experiences, ¿no? Entonces, pues bueno, son esos procesos que partían de otras experiencias previas, ¿no? En este caso, por ejemplo, iniciativas como las que se habían desarrollado en Euskadi, promovidas por el gobierno vasco, donde, por ejemplo, en la línea de gastronomía, pues se marcaba con Euskadi Gastronómica, por ejemplo, ese de dónde comer, dónde comprar, qué visitar y sobre todo las experiencias, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, la pequeñita que está marcada aquí, el sea pastor por un día, aprende a elaborar un queso. Es decir, hubo toda una serie de iniciativas que promovieron, ¿no? Sobre todo y sobre todo la facilidad de la comercialización para poder hacer la reserva online, que era uno de los puntos pues, que pedía la gente, ¿no? Y la facilidad para esa reserva, ¿no? En el caso de Cataluña, pues se generaron pues, propuestas también en ese sentido para el turismo corporativo, ¿no? De un catálogo, el Patronato de Girona Costa Brava, ¿no? Incluso, pues, por ejemplo, con la iniciativa de los castellers para vincularlos, aunque ya sabéis que los castellers son más del sur de Cataluña, pero bueno, por el impacto y por la demanda que tenían, también llegaron la zona de la Costa Brava. Se repitió la experiencia, sea pescador por un día, hay pastor por un día, sea pescador por un día. Es decir, y realmente, pues bueno, hemos podido cuantificarlas, esos impactos, ¿no? Con Fallas, por ejemplo, también la Comunidad Valenciana lanzó una campaña de experiencias y, por ejemplo, una de ellas fue sentirte, pues, la fiesta desde dentro. Y en ese caso, pues que una de las formas era, pues, ser fallera, ¿no? Entonces, lo que implicaba, pues, toda una experiencia de vivir las fallas desde dentro con la propia comunidad, evidentemente reducida a un grupo pequeño. Y claro, pues como el tema del alquiler del traje, de los avalorios, el seguro, etcétera, etcétera, pues no era, en este caso, pues no era muy barato, era una experiencia de 450 euros, ¿no? Eh, Tomando también otros ODS, por ejemplo, el de la educación de calidad, que es clave. O sea, es decir, es muy importante pues, formar, capacitar y sobre todo a las personas o a las comunidades portadoras, ¿no? Vemos que en este caso ha sido interesante cómo, por ejemplo, la Unión Europea, a través de sus programas de cooperación, pues ha lanzado campañas piloto que incluyen temas de PCI y turismo sostenible. Caso, por ejemplo, de dos proyectos en los que estamos trabajando en Cuba, el proyecto Arte Plaza en la ciudad de Camagüey, que es una ciudad, un centro histórico, es patrimonio mundial, pero se está trabajando una visión de patrimonio cultural inmaterial y de industrias culturales y creativas con una mirada transversal. Y de la misma forma, en el caso de Cienfuegos, en Cuba, que si bien Cienfuegos es una ciudad patrimonio mundial, se está trabajando en un barrio de la periferia, pero también histórico en este caso, pero donde realmente el peso importante precisamente es el del patrimonio cultural inmaterial,
pues que no tiene a lo mejor esa visibilidad de la monumentalidad, pero en cambio es muy rico y puede generar también, obviamente acompañada en este caso de la economía creativa, pues va asociada a la generación de experiencias pues también bien interesantes. Ahora sí, como os comentarían ayer, con los riesgos de evitar los impactos negativos que se pueden generar o cruzar la línea roja de la banalización, ¿no? Bueno, este es el caso, por ejemplo, de Arte Plaza en Camagüey, que se articula en relación a las plazas públicas, las plazas como un punto de encuentro, ¿no? Y es bien interesante porque se ha coordinado tanto lo que son los equipamientos y los recursos dentro de este territorio, como también la agenda anual y sobre todo las manifestaciones de patrimonio cultural sobre ese espacio y ese territorio, ¿no? Bueno, este es el caso de Camagüey para que veáis un poco. Sí, en este caso, en el caso de Cienfuegos, lo que se definió también fue una propuesta de planificación de un distrito cultural, ¿no? Que en este caso es el distrito La Gloria, que cuenta con un centro de gestión de estas y apoyo a estas iniciativas. Bueno, sería un modelo, pues en este caso descentralizado, ¿no? Porque es un barrio, yo os comentaba, de la periferia de la ciudad, ¿no? Desde la línea de igualdad de género, pues realmente es bien interesante porque se han apoyado diferentes iniciativas, ¿no? Aquí os pongo ejemplos. Uno de ellos es Chitiá, que es una empresa receptiva de turismo cultural en Cartagena de Indias, y también del Palenque de San Basilio, que es una manifestación, pues, patrimonio, bueno, dentro de la lista de salvaguarda de patrimonio cultural y material de la UNESCO, y donde, por ejemplo, se ha trabajado mucho en la propia formalización, ¿no? En este caso, pues de las palenqueras que vendían frutas, pero no tenían carne de manipuladoras de alimentos. Se ha trabajado en una capacitación para que tengan ese carnet y puedan mantener pues esa venta de frutas, pero también de mermeladas, de productos. Se ha generado una empresa, la Palenquera. Se han hecho iniciativas también de promoción del turismo cultural vinculado al Festival de Tambores de Palenque, pero en el caso de Cartagena, pues también se ha vinculado con esa cultura sobre todo gastronómica, ¿no? De los productos o incluso las propias, la venta de fritos, ¿no? Como la arepa de huevo, ¿no? E incluso hacen cursos pues, de cómo hacer una arepa de huevo, o incorporándolo incluso en algunos restaurantes, ¿no? El caso de Toldot, por ejemplo, es un proyecto que se realiza en la Casa Benadret, que es la sede de la Asociación Europea del Patrimonio Judío, y a través de la gastronomía pues, se comparten experiencias pues, de mujeres judías persas, judías mexicanas, judías sefarditas, y realmente pues, bueno, es una manera a través de la gastronomía, ¿no? De generar sinergias, ¿no? Y un caso de una empresa que se llama WOM, que está ubicada en Talavera, y que realmente pues, es pionera en realizar viajes culturales para mujeres, ¿no? Bueno, y el tema del patrimonio cultural inmaterial, siendo de Talavera, pues está también presente, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento porque ha sido reconocida este año como una de las 150 personas influyentes en el turismo de España, y sobre todo por esta línea, ¿no? De apostar por los viajes culturales para mujeres viajeras, ¿no? Vinculado con lo que os comentaba antes, deciros que en el caso de Cartagena o de Palenque se trabajó con un tema clave que fue la capacitación de la propia comunidad, para que supiera leer y escribir, para sacarse el carnet de manipulador de alimentos, pero gracias a ellos también se recuperaron pues, una serie de recetarios que se publicaron, escritos a mano, y luego en el texto la gente decía, si he aprendido a escribir a mano, quiero que salga mi receta escrita a mano, incluso en la lengua local, ¿no? O sea, cocina cartagenera de verdad, verdad, porque, bueno, de ellos decían, si yo digo verdad, ¿porque tengo que escribir verdad? ¿No? Pero bueno, y en el caso de Palenque es muy interesante porque va acompañado con un CD de música palenquera, porque las mujeres, porque sobre todo son mujeres las que cocinan, eh, cuando manipulan los alimentos o los cocinan, cantan. Entonces se han recopilado también esas canciones que van asociadas con ese elemento, ¿no? Y bueno, también con esa mirada de género, pues comentar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, se está trabajando una propuesta por parte de la comunidad Mushe, del Istmo,
de Oaxaca, que como saben, pues bueno, es el tercer género de las comunidades indígenas mexicanas y sobre todo pues están apostando, ¿no?, por su producción artesanal y es una de las líneas de trabajo pues en la que están impulsando, ¿no?, y que entraría pues dentro de esta línea. Siguiendo con los ODS, bueno, hay uno que es clave, que es el del trabajo decente, y aquí realmente es un punto también importante, ¿no? Con la Organización Internacional del Trabajo bueno, hemos estado pues, trabajando, nunca mejor dicho, ¿no? Sobre todo para generar que el empleo que se genere vinculado con estos temas pues sea un empleo digno, ¿no? Sea un empleo digno y en condiciones, ¿no? Porque muchas veces, pues bueno, nos encontramos ante una gran precariedad. Y en turismo cultural, y sobre todo en el turismo cultural asociado con las comunidades portadoras, nos encontramos que hay mucha precariedad y mucha informalidad, ¿no? Entonces nos vemos que hay muchos grupos, por ejemplo, pues de música tradicional, pues que bueno, realizan sus actividades, por ejemplo, como una actividad complementaria y se sigue pues, trabajando desde una economía informal e incluso pues, no registrada, que cuando queremos hacer estudios pues, realmente de impacto económico, pues nos encontramos con esas grandes dificultades, ¿no? Y eso pues, va asociado precisamente a esa precariedad laboral en el sector, en nuestro sector, ¿no? Pero bueno, también es clave si vemos, por ejemplo, analizamos la lista de las principales fuentes de empleo vinculadas con el turismo cultural y creativo, también nos encontraremos datos que son, bueno, nos encontraremos una falta de datos. No tenemos datos sobre el número de personas. Y si ahora dijera, no sé, me preguntarais, ¿cuánta gente trabaja en patrimonio cultural inmaterial y turismo en España? Pues os diría, pues no tengo ni idea, porque nos faltan datos, nos falta recoger esa información y ahí tenemos un gran reto, pues las personas que nos encargamos o trabajamos en estos temas, ¿no? Y sería uno de los puntos claves para cómo intentar cuantificar, ¿no? Porque la medida de lo posible pues si tuviéramos unos datos estadísticos, pues nos permitiría ver, o incluso una organización estructural del sector, ¿no? No tenemos información sindical, no hay grupos profesionales organizados, es decir, ahí tenemos un gran agujero, ¿no? Yendo a lo de ese 11, que es el de las ciudades y comunidades sostenibles, tanto en medio rural como en medio urbano, aquí es donde aparece por primera vez en la meta 11.4 redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, ¿no? No especifica el patrimonio cultural si es construido, si es no construido. Yo creo que a veces hay esas indefiniciones, ¿no?, que nosotros tenemos que ponerle los apellidos, ¿no? Pero bueno, pongo un caso, pues que veis aquí, el caso de Córdoba, por ejemplo, con lo que os comentaba de Airbnb, ¿no? Pues un impacto importante, más de 1.000 alojamientos en el centro histórico. Ahora se está trabajando en un plan de gestión que es necesario para regular, pero también pues en estas iniciativas, como esta, por ejemplo, de Patios de Xarquía, que es una asociación que trabaja con la voluntad de recuperar los patios como espacios pues, para vivir, ¿no?, de cultura viva, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos. El año pasado recibió el premio Europa Nostra, pero claro, como comentaban los propios promotores, ¿no?, es una gota dentro de un mar. Entonces yo creo que hace falta pues trabajarlo más, ¿no? El caso, por ejemplo, de Granada, pues en el barrio del Albaicín, donde estoy trabajando también en un proyecto piloto, pues ves que, bueno, pues ahora veréis pues el caso de Córdoba con los patios, ¿no? La fiesta de los patios pues vivió un momento clave en 2013 cuando se desarrolló un programa de formación de reservas online, pero bueno, hay gente que visita los patios todo el año, entonces se está trabajando precisamente en ese plan de gestión del centro histórico para ver cómo se regulan estos temas, ¿no? Cuando se trabajó la digitalización, ese primer año, vía online, se reservaron más de 350.000 pases, ¿no? Después el sistema este de prerreservas pues cayó. Entonces, bueno, creo que es muy importante, a pesar de que se hicieron también por rutas por barrios, ¿no? Creo que el tema de la masificación y el tema de la gestión de las capacidades de acogida, sobre todo en este caso, en este tipo de manifestaciones, es clave, ¿no? Para asegurar la sostenibilidad, ¿no? Caso aquí veis, por ejemplo, del Albaicín, ¿no? Pues esa concentración que también os comentaba.
y como, por ejemplo, pues en este momento en el Baicín hay 55 experiencias patrimoniales, ¿no? Pero bueno, sin esa regulación y hace falta pues articular, sobre todo para mí cuando, por ejemplo, uno de los puntos que nos comentaban era desde el punto de vista de la calidad, cómo podemos, o de la autenticidad, ¿no? Pues claro, no hay. Cuando trabajamos en el caso del catálogo de Airbnb Experiencias en México, la Ciudad de México, ahí está claro, porque no se dejó incorporar ninguna experiencia que no cumpliera esos requisitos, ¿no? Pero claro, en lo general, pues cualquiera puede poner una experiencia en este momento a través de la plataforma Airbnb, ¿no? Y no hay un acompañamiento y un seguimiento para ver si esas experiencias pues son auténticas o realmente pues cumplen esos unos criterios de calidad, ¿no? Jordi, Vemos, te quedan 5 minutillos. perfecto. Vemos otras experiencias, caso por ejemplo de Tarragona, Ciudad de Castells, eh, eh, vinculado por ejemplo al tema de los hoteles patrimoniales. Deciros que por ejemplo es muy interesante porque en toda la categoría del hotel cultural o de estos hoteles con una línea de cultura, pues se ha incorporado el patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, caso de los llamados cholets en hoteles en el caso de La Paz, ¿no? La línea de hoteles patrimoniales, pues incluso la separación dentro de la, que es la recepción de creación de conserjerías culturales que organizan actividades y experiencias o acompañan, ¿no? El caso de paradores, por ejemplo, en el caso de España, pues se ha conseguido descentralizar y que cada parador pueda hacer una contratación, sobre todo para la compra de productos locales o para la programación en su entorno directo, ¿no? Y eso pues, ha sido un tema también muy, muy interesante, ¿no? Bueno, en las categorías hoteles de arte, de diseño, pero en el caso de diseño incluso hay una línea de hoteles artesanía donde puedes comprar todo lo que se expone y te lo envían a tu casa con experiencias de diseño y artesanía, caso por ejemplo de Casa Bonai en Barcelona, ¿no? Hoteles que han apostado por la gastronomía con cursos e incluso incorporando únicamente productos de la gastronomía local, caso por ejemplo de de Casa Gangotena en la ciudad de Quito en el Ecuador, ¿no? Que incluso pues puedes ir a comprar con los chefs y el subchef, ¿no? Al mercado pues todos los días con ellos, ¿no? Con líneas que os comentaba que en el caso de España sería muy interesante poder articular y poder regular, ¿no? Porque hay muchas experiencias, pero no están diferenciadas ni formalizadas, ¿no? En el caso de Xcaret, aunque es un gran hotel, es un hotel de 900 plazas, ¿no? Pero que en cambio pues, ha apostado por, en este caso, sobre todo por la cultura, por el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? A través de los tejidos, de las artesanías, de la gastronomía, ¿no? Y propuestas también de comercialización, ¿no? De la comercialización para el turista, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Artesanías de Cataluña, con una apuesta para la comercialización tanto en tienda, que antes solo era exhibición, como la comercialización online, ¿no? Caso, por ejemplo, que también ha hecho Fonart, con alianzas, por ejemplo, en este caso con Amazon, ¿no? Para generar pues, una mejor línea de exportación y pues en la misma línea, aunque las experiencias con Airbnb y Amazon sean consideradas como un lavado, ¿no? O sea, o un tema de, de apostar por estos temas para generar pues, una mejor imagen social, ¿no? Pero por otro lado, pues son alianzas que bien gestionadas pues apoyan precisamente la comercialización, ¿no? Caso que, por ejemplo, también ha hecho Tucuná, que son las artesanías del gobierno del estado de Campeche en Yucatán, ¿no? O un proyecto que estamos desarrollando con el Ayuntamiento de Barcelona, trabajo en red también con Barcelona, Lisboa, París y Roma, que se va a presentar ahora como iniciativa para una iniciativa del Parlamento Europeo para la protección de los comercios emblemáticos y que y aquí con la colaboración también de la Federación Española de Municipios y Provincias se quiere extender a toda España, ¿no? Con una línea de trabajar en red todas esas tiendas que tienen pues hasta 100 años y hasta 50 años, caso por ejemplo pues de la Manual Alpargatera, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, ¿no? Y bueno, con otros objetivos importantes, los sistemas de patrimonio agrícola mundial, que es para el patrimonio agrícola, ganadero, pesquero, salinero, ¿no? Que en el caso de España pues ya cuenta con 5 inscripciones y que ahí hay una línea de trabajo también para elaborar porque uno de los puntos precisamente son los programas de gestión turística sostenible vinculado con los IPANS, ¿no? Aquí hay experiencias, por ejemplo, en la zona donde hemos trabajado en la Milpa Maya con UNESCO México, ¿no? Con estas iniciativas de ese catálogo de experiencias para
para la zona. Con el ODS 14 también ha sido muy clave, sobre todo para el tema del patrimonio cultural inmaterial vinculado con las zonas costeras, ¿no? con la recuperación de cocina de recetarios históricos, la creación de redes de villas marineras, ¿no? Incluso pues, la recuperación de artesanías como la que veis aquí de una cazuela de hierro colado, que lamentablemente pues, en este momento se ha parado la producción, ¿no? por el impacto, por ejemplo, que tienen los woks de centros comerciales pues que los ofrecen a 20 euros ante los 80 o 120 que puede costar una cazuela tradicional de hierro colado, ¿no? Y para finalizar, pues comentaros, por ejemplo, las alianzas. Las alianzas son claves, las alianzas, y una de ellas, por ejemplo, es la de las rutas culturales del Consejo de Europa, que ahora también con la Organización de Estados Iberoamericanos pues está generando un puente con Iberoamérica, con América Latina y el Caribe, y donde hay muchísimas experiencias vinculadas con el patrimonio cultural inmaterial y el turismo sostenible, ¿no? Este informe os lo podéis descargar, veréis que hay muchas iniciativas. Por ejemplo, el primer itinerario cultural europeo fue el del Camino de Santiago, donde cuentos, leyendas o gastronomía, como podéis ver aquí, pues están perfectamente pues, vinculadas. Y ahora una de las iniciativas que está en marcha es la de los itinerarios culturales vinculados con la cultura roma, la cultura gitana, donde España pues, tiene un papel pues, clave, y donde precisamente pues, el principal activo en este caso pues, es el del patrimonio cultural inmaterial. Y bueno, ya sin más, agradeceros pues este tiempo y a vuestra disposición para luego, si tenéis, o durante ahora las charlas a través del chat, si tenéis consultas o queréis alguna aclaración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jordi, por tu intervención. Qué diversidad tan enorme de opciones de enfocar correctamente el patrimonio inmaterial y el turismo, una relación que a veces pues, tiene cierto conflicto, pero nos has demostrado que se pueden hacer muy bien las cosas. Muchísimas gracias. Gracias.